Hola, buenas noches. Mi nombre es José Manuel Moreno. Yo soy odontólogo de la Universidad Nacional, egresado en 1986 y cirujano oral y maxilofacial de la Universidad Javeriana desde el año 1991. Yo terminé mi odontología en la Universidad Nacional y me fui a hacer mi servicio rural obligatorio para esa época. En el 86 hice un servicio de daño rural en una zona de orden público donde estuve muy en contacto con el trauma, especialmente trauma maxilofacial producto de guerra de guerrillas en Urabá, y el contacto con todos esos muchachos heridos, mutilados, me hizo despertar sensibilidad alrededor de la cirugía maxilofacial, lo cual no era justamente la fortaleza de mi vocación cuando estaba estudiando el pregrado, pero se definió cuando yo hice el año rural. Llegué de mi año rural, me presenté en la Universidad Javeriana. Para esa época solo existían posgrados en la Universidad Javeriana y en el Hospital Militar. Y pasé a la Universidad Javeriana. Me gradué en 1991. Estuve haciendo docencia en universidades privadas de manera interina y en 1993 ingresé a la carrera docente en la Universidad Nacional, donde me he desempeñado desde ese año en el área de cirugía oral y en áreas de cirugía maxilofacial en rotaciones que existían para nuestra facultad en el Hospital San Blas, también en el Hospital San Juan de Dios, Pabellón San Eduardo. Fue un área espectacular de trabajo para todos nosotros, para todos los residentes que empezamos a formar desde 1992, que se fundó el posgrado de cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Nacional. Y como decía entonces, desde esa época hasta la fecha de hoy, soy docente del pregrado y del posgrado de la Universidad Nacional. Igualmente, desde que terminé mi odontología, he ejercido mi actividad privada, mi consulta privada, en principio como odontólogo general y después como cirujano oral y maxilofacial de práctica exclusiva. La cirugía maxilofacial es una especialidad quirúrgica de la odontología. Es una especialidad que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de patologías congénitas y patologías adquiridas de la cara, de la boca, de los dientes, del cráneo y de algunas zonas del cuello. Integra de manera muy completa ciencias básicas que nos atañen en los primeros años de formación tanto del pregrado como del posgrado. Y cuando hablo de patologías adquiridas, hablo de eventos patológicos como tumores, quistes, trauma. Cuando hablo de patologías congénitas, menciono alteraciones de las formaciones de los maxilares, del desarrollo de los maxilares, para el caso de pacientes con alteraciones oclusales, prognatismo, retrognatismo, laterognatismos, alteraciones del crecimiento de los cóndilos que generan asimetrías faciales, y en niveles más elevados nuestra especialidad atiende pacientes con alteraciones tipo craneosinostosis, es decir, alteraciones que involucran el cráneo, la cara, y que obviamente pues son trabajos en los cuales el cirujano maxilofacial forma parte de equipos multidisciplinarios como la neurocirugía, la oftalmología, la otorrinolaringología, la cirugía plástica,
con ellos se hacen equipos donde la especialidad tiene la oportunidad de servir, porque fundamentalmente este tipo de patologías son patologías que antes de su tratamiento representan una manera muy puntual de vivir de los pacientes y después la historia cambia y felizmente podemos sentir que colaboramos en ese cambio a través del servicio que ofrece el espectro de acción de nuestra especialidad. Otros aspectos importantísimos de nuestra especialidad es nuestro aporte en el campo de la docencia. Es enriquecedor, es gratificante apoyar las nuevas generaciones tanto en el aprendizaje de las disciplinas quirúrgicas para el odontólogo general como en la profundización de técnicas y disciplinas igualmente quirúrgicas en el residente que se está especializando. En mi caso, a través de la Universidad Nacional, he podido durante este cuarto de siglo participar con resultados muy halagüeños para mi espíritu como cirujano, para mi conciencia como un odontólogo de buena fe que lo he logrado. Y el otro aspecto es la investigación, que viene un poco de la mano de la docencia, pero que en todas las especialidades debe ser objetivo fundamental, generar conocimiento nuevo, distribuir conocimiento nuevo. Eso creo que son aspectos adicionales que no se pueden dejar de lado en nuestra disciplina o en nuestra especialidad. Con respecto de la lectura de artículos, debo decir que resulta fundamental la revisión permanente de artículos, y no solo revisión de artículos como tal, de una manera plana, sino de la escogencia de artículos con verdadero rigor, que aporten elementos académicos a los estudiantes y a nosotros mismos cuando queremos conocer cosas nuevas, confirmar lo que creemos que ya sabemos, o cuando queremos sencillamente formar parte de la generación de elementos de conocimiento nuevo. Me refiero puntualmente a artículos científicos que tengan buen peso desde el punto de vista de la evidencia, que tengan actualidad, que sean recientes, que se basen en estudios clínicos muy rigurosos o en estrategias de investigación y metodologías muy rigurosas como las revisiones sistemáticas, los estudios multicéntricos, todo este tipo de eventos que generan información que va a dar a los artículos en las revistas indexadas, son el objetivo para nosotros desde la docencia y la academia, pero igual deberían ser el objetivo del odontólogo que es especialista en cualquiera de las especialidades. Entonces, estos artículos son fundamentales en el crecimiento académico. Obviamente, no podemos desconocer que el odontólogo especialista o no especialista, aparte de leer ciencia, debe también leer literatura que tenga que ver con las ciencias humanas, con la poesía, con la literatura, con la música, con el día a día del mundo en que vivimos, con la ecología. Todo debe ser muy integral, pero desde el punto de vista de la ciencia escrita, de la literatura científica, es fundamental que estemos permanentemente actualizados. Para nosotros como docentes, pues es fácil decir que permanentemente, que a diario leemos artículos que nos aportan elementos nuevos, o que escuchamos, hay que decirlo también, de nuestros estudiantes, revisiones muy buenas, muy actualizadas, en las que
como parte de su entrenamiento comparten con nosotros y que no solo los enriquecen a ellos, sino a nosotros también. Un caso que a mí me haya marcado podría ser un caso que operé hace unos 17 años. Era una paciente que venía de un pueblo de Boyacá y que tenía un prognatismo, una paciente que tenía una maloclusión de clase 3 y necesitaba una cirugía ortognática en la que pudiera recibir nuevamente o restituir su oclusión. Hasta ahí la situación no tiene nada especial. Lo que ocurrió es que el día que yo operé a esta señora, estando ella en la clínica, a su esposo, por asaltarlo, por robarlo, le dieron una herida por arma de fuego y estuvo en coma el señor. A mí me tocó la desafortunada tarea de darle la noticia a la señora que, pues, imagínese, con menos de 24 horas de cirugía, quedó sentada en su cama, se olvidó que estaba operada y con cerclaje, con un gran edema en su cara, pero con una transformación que yo jamás reconocería en nadie, salió de la clínica y se fue a atender el problema de su esposo hospitalizado. El asunto no para ahí, porque pues afortunadamente el señor sobrevivió con muy graves secuelas neurológicas y el año pasado volvió a aparecerse en mi consulta esa paciente, pero esta vez era ella quien llevaba a su esposo, repito, con secuelas neurológicas y con la expresión de una maloclusión. También era prógnata, el señor era prógnata, estaba en virtud de su condición deficiente neurológica, estaba con muy malas condiciones dentales y tuve que hacer en ese mismo paciente, en este señor, una cirugía de corrección de prognatismo, colocación de implantes, pero esta vez quien me lo llevaba era mi expaciente de hace 17 años. Creo que fue un caso que finalmente terminó bien, con muy buenos resultados, pero fue una experiencia muy dura, muy difícil de olvidar. Cuando me han preguntado qué caso me viene a la memoria, no me cuesta ningún trabajo que ese caso sea el primero en aparecer en mis recuerdos célebres de mi especialidad.